vámonos a Davos, Suiza, donde se desarrolla el Foro Económico Mundial. Allá se encuentra Beata Boina, internacionalista, profesora de Relaciones Internacionales de TEC de Monterrey, con quien hemos platicado muchas veces aquí en el programa. Beata, gusto saludarte hasta allá, a Suiza. ¿Cómo estás, Pascal? Un gusto saludarte igualmente desde aquí, desde el Foro Económico de Davos, el tercer día, hoy con el presidente Trump como protagonista. Bueno, ¿cómo se sintió el ambiente con Trump en el auditorio y el pues largo mensaje que lanzó a los europeos con muchos reclamos? Sí, la verdad es que sí fue muy largo. De hecho, el doble, estaba previsto 45 minutos y hemos estado ahí 1 hora y media. 3.000 participantes, todos obviamente muy interesados en las declaraciones del presidente Trump, que se extendió muchísimo, abordó muchísimos temas, pero obviamente el tema de Europa estuvo muy, muy presente en el contexto de su discurso. Se quejó mucho de los europeos, de que sí, son de raíces de la civilización y están muy cercanos, pero al mismo tiempo pues han desperdiciado a los países europeos por la política migratoria, por la política medioambiental y por falta de capacidad para defenderse. Entonces sí, muchas quejas y sobre todo el tema de Groenlandia es lo que yo diría destacó. El ambiente se sintió un tanto preocupado, ¿no? O sea, 3.000 personas ahí en la sala y la verdad es que cuando empezó a hablar sobre Groenlandia, sí mencionó que no tiene pensado usar fuerza contra, digamos, para ocupar Groenlandia, pero sí o sí le importa mucho el tema de Groenlandia y es en el interés nacional de Estados Unidos de tener ese pedazo de hielo, como él lo llamó, yo lo pongo entre comillas, Sí. como parte del territorio de Estados Unidos, y Dinamarca pues se lo debe básicamente a los Estados Unidos porque en su momento los Estados Unidos defendieron Dinamarca frente a los nazis, incluso defendieron a Groenlandia, se la devolvieron a los daneses, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero la necesitan de regreso, así con esas palabras muy directas y muy, digamos, poco diplomáticas. Lo necesitan de regreso porque es la seguridad nacional de Estados Unidos, no tanto el tema de las tierras raras como el tema de la construcción del sistema de defensa antiaéreo, el famoso Golden Dome o el domo de oro que están planeando, digamos, los próximos años desarrollar en Estados Unidos. Yo diría, se escuchó silencio, valga, digamos, la redundancia y la paradoja de esa expresión. Se sintió el silencio en la sala, un silencio prolongado, todos bastante, pues muy preocupados, ¿no? Y obviamente los países europeos, porque además de los medios de comunicación, además de empresarios en la sala, estuvieron jefes de Estado y de gobierno de los países europeos. Por ejemplo, el presidente Zelensky estuvo ahí, presidente Macron, no estoy segura, pero creo que también estuvo por ahí. O sea, muchos, y realmente, pues, y muchos ministros de exteriores, de finanzas, de economía. Y sí, ese tipo de mensajes sí como que muy contundente respecto al tema que quiere el presidente Trump en relación con Groenlandia, considerando que es poco lo que pide a cambio de la defensa, la seguridad y a cambio de que eso fortalecería también a la OTAN. Él considera que eso no va a romper a la Alianza Atlántica. Entonces, eso fue el mensaje, yo diría, principal que seguramente resonará en esas horas, días, y que llevará a más negociaciones entre Dinamarca y entre Estados Unidos. De hecho, él dijo directamente, lo que pido es negociación inmediata para adquirir a Groenlandia. Ahora, Sí me los daneses han buscado la manera de complacerlos sin ceder el territorio. Han dicho, ¿quieres aumentar tu presencia militar ahí? Hazlo. Pero en lo que no está de sí, acuerdo Dinamarca es en cederle la isla. sí, totalmente. Y él incluso lo mencionó, o sea, él dijo directamente en este discurso que no me interesa que me lo renten, yo lo quiero para Estados Unidos. Ujú. Entonces sí, ha habido ese tipo de acercamientos, de negociaciones que hasta ahora han fracasado y seguramente yo creo que se retomarán de nuevo para pues ofrecer de parte de Dinamarca quizás más elementos. Y vamos a ver hacia dónde llegará esa situación. Es una crisis, yo diría, probablemente más grande que hemos visto en la historia de la Alianza Atlántica, desde el inicio de la Alianza Atlántica, incluso yo diría la salida
de la estructura militar de Francia, de la OTAN en los años 60, no fue tan grave como lo que estamos viviendo hoy en día, Sí. que podría llevar básicamente, si Trump se empeña en ocupar, en conseguir Groenlandia, a pesar de que los daneses no quieren, digamos, perder ese territorio, pues eso podría incluso llevar a digamos, a la ruptura de la Alianza Atlántica. Algunos de los países se irían con Trump, otros seguramente, países europeos, otros seguramente se quedarían con los nórdicos defendiendo a Dinamarca y Groenlandia. Iba a preguntarte eso, ¿cómo ves el ambiente entre los países de la Unión Europea y entre los países de la OTAN? Digamos, ¿hay unanimidad en cuanto a oponerse a esta pretensión estadounidense de hacerse de Groenlandia o hay diferentes visiones? Yo diría hay ciertas diferencias porque básicamente aquí hemos escuchado, por ejemplo, obviamente los países nórdicos apoyan muy fuertemente a Dinamarca y a Groenlandia. Canadá también está en este grupo, Francia, Alemania, pero los países, por ejemplo, de Europa Central y Oriental están, a mi modo de ver, menos sensibles con el tema de Groenlandia, pero mucho más sensibles con el tema de Ucrania, obviamente, y la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, se mezclan aquí esos dos aspectos, podríamos decir, generando una mayor fragmentación probablemente entre los países europeos, y eso le permite también a Donald Trump pues jugar mejor en ese contexto. Así que la verdad es que es muy difícil prever hacia dónde llevará esa situación. Depende mucho, el presidente terminó, digamos, una sesión de preguntas y respuestas ya pues, después del discurso principal, diciendo que we will see, o sea, vamos a ver qué pasa en ese contexto y efectivamente vamos a ver qué pasa porque la verdad es que no tenemos hoy en día yo creo que capacidad de prever hacia dónde puede llevar esa situación. O sea, sí hay escenarios posibles, incluso el posible de intervención militar de Estados Unidos en Groenlandia. En ese momento aún sigue el camino de las negociaciones y ojalá se quede en eso. También hay que tomar en cuenta presiones de parte de los Estados Unidos internas, que obviamente, o sea, ¿quién quiere ir a una guerra, digamos, por Groenlandia, ¿no? O sea, parece un tema totalmente absurdo. Y las bolsas, Beata, las bolsas bueno, las que bolsas cayeron, también, ¿no? sí. Sí, Oye, eso también es cierto. Sí, aunque me da la sensación de que las bolsas ya se han estado inmunizando un poco respecto, ¿sabes?, a declaraciones geopolíticas de Trump. Más bien se intentan concentrar en lo económico y eso era otra parte del discurso de Trump, lo económico y lo bien que lo están haciendo Estados Unidos con un crecimiento pues bastante bueno y mucha resiliencia, la verdad, frente a los pronósticos que ha habido el año pasado. sí. Oye, cuando Trump dijo, si nos dan Groenlandia vamos a estar muy agradecidos y si no, lo vamos a recordar. Cuando dice lo vamos a Sí. recordar, que suena una amenaza, ¿qué es lo que podría suceder? ¿Podría Estados Unidos salir unilateralmente de la OTAN o podría, por ejemplo, retirar cualquier tipo de apoyo a Ucrania? Porque en algo en donde Estados Unidos es insustituible es en la inteligencia. Es decir, si las defensas ucranianas no tienen la información de inteligencia que provee Estados Unidos, pues defenderse de los rusos es prácticamente imposible. Sí, yo creo que hay muchas palancas que los Estados Unidos pueden presionar. Una de ellas está relacionada con la guerra de Rusia contra Ucrania y el apoyo efectivamente que están ofreciendo estadounidenses a Ucrania en temas de inteligencia. Pero también, digamos, hay otros aspectos relacionados, por ejemplo, con el tema de, en caso de que, pues, la guerra, o sea, la amenaza rusa siga en el contexto europeo, pues los Estados Unidos van a estar tratando a la Alianza Atlántica como una alianza que para ellos no tiene mucho interés. Entonces, podríamos decir, se debilita, se disminuye la importancia, la relevancia, la capacidad básicamente de la OTAN para ser esa alianza que disuada a los demás, a Rusia, de atacar a sus países miembros. Entonces, eso es también un tema muy importante, ¿no? O sea, y en el caso extremo podría incluso salirse de la OTAN. No creo que lo haga, más bien va a demostrar que la alianza no es importante y eso de por sí pues va a debilitar a la OTAN. Y en caso extremo podríamos llegar incluso a que efectivamente se va a dar una acción militar de Estados Unidos en Groenlandia, que podrían hacerlo, digamos, sin grandes esfuerzos. Básicamente, después de lo que hemos visto en Venezuela, lo que Pues hemos sí, visto en Irán también. sería una operación muy sencilla, aunque con consecuencias políticas muy complejas. No, Oye, complejas, devastadoras y sí, marcando
claramente el fin de un ciclo político en el sistema internacional. Claro. Oye, otro tema importante que tocó, y me gustaría preguntarte al respecto, es el energético. Criticó fuertemente a Europa por la transición verde, la llamó el mayor engaño de la historia, y anunció que Estados Unidos va a entrar de lleno, con mucha fuerza, en la energía nuclear. Sí, es cierto. Él dijo que sí, que está firmando diferentes órdenes ejecutivas precisamente para promover el desarrollo de centrales nucleares. Mencionó también que se ha avanzado mucho desde el punto de vista, digamos, de seguridad de esas centrales nucleares. Y todo está conectado. Bueno, también mencionó el tema de, obviamente, el petróleo, ¿no? Que los Estados Unidos, pues, ya son independientes y además han duplicado su producción. La verdad habría que, digamos, verificar esas cifras, si realmente duplicaron, pero sí es cierto que aumentó mucho la producción. Y bueno, mencionó también en ese contexto el tema de Venezuela. Pero sí, todo está relacionado con el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque él mencionó que se necesita duplicar las capacidades energéticas de Estados Unidos para proveer energía suficiente para el desarrollo de esa pues nueva tecnología, que es como pues obviamente el punto más relevante cuando hablamos de la revolución tecnológica hoy en día. Y luego llamó tontos a los europeos por comprarle los aerogeneradores a China y que China no Sí, a los China, usa. sí, bueno, sí, es cierto, es cierto. O sea, sí, eso también. Es que la verdad es que Trump tiene esa gran capacidad de humillar a casi todo el mundo alrededor, Sí. sean amigos o sean enemigos, yo diría hasta más amigos que enemigos. Y eso se vio también, efectivamente, que Europa, pues sí, está en la locura de energía verde, de recursos energéticos renovables, y que es un gran error. Eso también ha llevado, pues básicamente, a estancamiento de la economía. China, que viajó a China y nunca ha visto, digamos, los campos de energía renovable, pero que los europeos lo compran y los chinos hacen grandes negocios con eso. Entonces, sí, en ese sentido, podríamos decir, sí, han metido varios como golpes bajos a los europeos. Macron también, pues se burló un poco de que ayer estuvo con los lentes, digamos, oscuros haciendo su discurso. Bueno, criticó mucho a Mark Carney porque pues fue desafiante ayer, diciéndole pues para la próxima ten cuidado con eso. Sí. Y así podríamos decir este tipo, digamos, de insultos. Por otra parte, también dijo, yo quiero que Europa sea grande, que regrese a ser grande y quiero que seamos aliados fuertes. Ahora bien, qué buen mensaje. El tema es que los términos en los cuales los que propone Trump para que Europa y Estados Unidos sean aliados grandes, pues son un poco de digestión difícil, podríamos Claro. llamarlo de alguna manera, y los sí. europeos pues están un poco, están muy preocupados. O sea, es la crisis más grave que estamos viviendo en las relaciones transatlánticas desde hace, yo diría, décadas. Pues Beata, muy interesante conversar contigo, muy interesante lo que te ha tocado ver allá en Davos y gracias por estos minutos para el programa. Muchas gracias y buen día a todos. Cuídate mucho. Gracias Oscar, hasta luego. igualmente, Beata. Beata Voina es internacionalista, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México.